¿Cuándo te diste cuenta de que tus hermanos te estaban utilizando? Mi familia me obligó a recibir golpizas por los crímenes de mis hermanos, llamándolo tradición. Cuando finalmente expuse a mi padre, un policía héroe, manipuló a todo el pueblo para que creyeran que yo era el villano. En mi familia, el hijo menor recibía todos los castigos físicos por los errores de sus hermanos. Pasé de los 5 a los 10 años siendo golpeado por cosas que nunca hice. Verán, mi padre heredó esta tradición de su padre militar, un veterano condecorado de Vietnam que dirigía su hogar como un campo de entrenamiento. Una persona carga con la carga para que la unidad se mantenga fuerte, decía papá, puliendo sus medallas de servicio cada domingo por la mañana hasta que brillaran como heridas frescas. Genuinamente creía que estaba creando lazos familiares inquebrantables, moldeándonos en un solo organismo que se movía y respiraba como uno. Mi madre lo aceptaba porque había crecido en un hogar similar donde la hija mayor recibía todas las golpizas. Nos hacía más unidos, insistía, su voz hueca como una campana de iglesia vacía. Aprendimos a protegernos unos a otros. Tenía 3 hermanos mayores, Marcus, Diana y Gabriel. Una vez fueron buenos niños, pero saber que yo recibiría sus castigos los transformó en algo diferente. Marcus comenzó a faltar a la escuela, luego progresó al hurto. Diana robaba las joyas de mamá y las vendía por boletos para conciertos. Gabriel fallaba los exámenes a propósito, dibujando imágenes obscenas en lugar de responder preguntas. Durante las reuniones familiares, me miraban con esa mezcla tóxica de culpa y alivio nadando en sus ojos mientras papá tomaba su cinturón, el cuero crujiendo como un látigo en la habitación silenciosa. La regla era simple pero salvaje. Cada domingo por la noche a las 7 de la tarde exactas, teníamos la hora de rendición de cuentas. Los muebles de la sala se empujaban contra las paredes, creando una arena. Papá enumeraba las infracciones de esa semana mientras yo permanecía en el centro, descalzo sobre el piso de madera fría, usando solo una camiseta delgada y shorts para que el cinturón enseñara su lección apropiadamente. Un golpe por cada toque de queda perdido, 5 por cada examen fallado, 10 por cualquier falta de respeto. La golpiza continuaba hasta que papá sintiera que el honor familiar había sido restaurado, su rostro rojo de furia justiciera, las venas pulsando en su sien como gusanos bajo la piel. Mis hermanos tenían que mirar, eso era parte de ello, enseñándoles a través de mi dolor. Se sentarían en el sofá por orden de edad, manos dobladas en sus regazos, ojos hacia adelante. Mamá contaría los golpes en voz alta para asegurarse de que papá no excediera la cantidad prescrita. 1 por la tardanza de Marcus, 2, 3, 4 por la impertinencia de Diana, 5, 6, como si su aritmética lo convirtiera en medicina en lugar de tortura. Para los 7 años desarrollé un sobresalto constante, mi cuerpo perpetuamente preparado para el impacto. Los maestros lo notaron, pero papá era un oficial de policía respetado con condecoraciones cubriendo la pared de su oficina. ¿Quién me creería? Mantuve un calendario oculto bajo mi colchón, marcando qué hermano causó cada cicatriz con lápices de colores. Rojo para Marcus, morado para Diana, verde para Gabriel. Mi cuerpo se convirtió en un mapa de sus faltas. La fase de hurto de Marcus dejó 3 marcas paralelas en mi espalda que parecían marcas de garras. El novio secreto de Diana me costó un labio partido que tardó 2 semanas en sanar. Le dije a todos que me había caído de mi bicicleta. Las bromas de Gabriel significaron que no podía sentarme apropiadamente por una semana, moviéndome constantemente en mi silla del escritorio mientras los compañeros de clase se reían disimuladamente. El punto de quiebre llegó en mi 10º cumpleaños, el 15 de febrero, un día que debería haber significado pastel y regalos. En cambio, Gabriel había pintado con aerosol obscenidades en el auto del director a plena luz del día, riéndose mientras las cámaras de seguridad capturaban todo. Esa noche, mientras papá se desabrochaba el cinturón con eficiencia práctica, Gabriel realmente se rió. Al menos no tengo que lidiar con esto, dijo, recostándose en el sofá como si estuviera viendo Netflix en lugar de la tortura de su hermana menor. Miré a mis hermanos, ninguno de ellos me miró a los ojos. Marcus estudió su teléfono. Diana examinó sus uñas. Fue entonces cuando me di cuenta de que habían dejado de verme como su hermana. Solo era su representante de castigo, una cosa que absorbía dolor para que pudieran vivir libremente. Esa noche hice algo que nunca había hecho antes. Cuando papá levantó su cinturón, la hebilla brillando bajo la luz del techo, corrí. Mis pies descalzos golpearon contra el piso mientras salí disparado por la puerta principal hacia el frío de febrero. Corrí 3 cuadras hasta la casa de mi maestra, la señora Lee, mis pulmones ardiendo, usando nada más que mi ropa de castigo. Abrió la puerta para encontrarme temblando en su porche, ronchas frescas apareciendo en mis brazos. Sin decir una palabra, me llevó adentro, me envolvió en una manta que olía a lavanda, y me hizo chocolate caliente mientras le mostraba las heridas frescas y cicatrices viejas. Fotografió todo con precisión clínica.
Cuando le conté todo, los años de abuso, el sistema de representación, el concepto retorcido de honor familiar de mi padre, llamó inmediatamente a los servicios de protección infantil. Pero era lo suficientemente inteligente para conocer el sistema. Necesitamos más que tu palabra contra un policía, dijo, sus ojos bondadosos duros con determinación. Necesitamos evidencia que no puedan ignorar o explicar. Así que nos volvimos creativos. La señora Lee me dio una pequeña grabadora de voz, no más grande que una memoria USB, para esconder en mi calcetín. Durante 3 semanas me convertí en espía en mi propio hogar. Documenté todo. Las diatribas de papá sobre el honor familiar y la disciplina militar. Mamá contando golpes en voz alta como una canción de cuna enferma. Mis hermanos discutiendo de quién era el turno de meter la pata. Incluso grabé a Gabriel preguntándole a Marcus, ¿crees que llore esta vez? No lo hizo la semana pasada. Tal vez papá se está ablandando. Pero cuando llegaron los servicios de protección infantil, papá estaba listo. Sacó documentos mostrando mi evaluación psicológica reciente, programada apenas 2 semanas antes. El momento no fue coincidental. Papá había estado preparándose para este momento, construyendo su caso metódicamente. La trabajadora de CPS, una mujer de aspecto cansado llamada Catherine, aceptó el papeleo con neutralidad práctica. Sus ojos escanearon las páginas mientras papá se lanzó a su actuación. Su voz se quebró en los momentos justos mientras describía mis patrones de comportamiento perturbadores y tendencias de búsqueda de atención. Mencionó el incidente del pez dorado de hace 3 años, como supuestamente había reaccionado exageradamente a su muerte. Mamá asintió, agregando detalles sobre mis episodios dramáticos cada vez que papá hacía una pausa para mayor impacto. Habían ensayado esta rutina, me di cuenta. Cada gesto calculado. Cada palabra elegida para el máximo impacto. Catherine pidió hablar conmigo en privado. La mano de papá se movió hacia su arma de servicio, un recordatorio sutil de su autoridad. Insistió en quedarse, citando preocupaciones de seguridad. Sus dedos tamborilearon contra la funda mientras explicaba cómo me había vuelto cada vez más agresivo hacia mis hermanos. Las mentiras fluyeron suavemente, cada una construyendo sobre la anterior hasta formar una pared impenetrable. Marcus entró por la puerta justo entonces, sosteniendo formularios de vivienda universitaria que necesitaban la firma de papá. Sus ojos encontraron los míos a través de la habitación, y por un momento vi algo parpadear allí. ¿Duda? ¿Culpa? Pero entonces papá lo llamó, pidiéndole que compartiera sus preocupaciones sobre mi comportamiento. Marcus miró los formularios en su mano, sus sueños universitarios colgando en la balanza. Su testimonio salió rígido, pero perjudicial. Describió mis cambios de humor y acusaciones falsas mientras evitaba cuidadosamente mi mirada. Las ronchas frescas en mi espalda punzaban bajo mi camisa. Podría mostrarlas. Terminar esta farsa inmediatamente. Pero los ojos de papá prometían consecuencias, no solo para mí sino también para Marcus. Su beca, su futuro, todo colgaba de este momento. Mantuve mi boca cerrada, dejando que la evidencia permaneciera oculta mientras papá tejía su red de engaño. Catherine tomó notas, su pluma rascando a través del papel mientras papá servía café y actuó como el padre preocupado. Incluso sacó álbumes de fotos, mostrando tiempos más felices cuando su sistema de control aún no nos había roto completamente. El timbre sonó, el patrón distintivo de la señora Lee, pero mamá lo interceptó. Su teléfono vibró con una supuesta emergencia sobre Diana en la escuela, otra distracción orquestada. Gabriel llegó a casa para encontrar la sala transformada en el escenario de papá. Sin que se lo pidieran, respaldó cada mentira, agregando sus propios adornos sobre mis celos y necesidad de atención. La grabadora en mi calcetín se sentía como si pesara 1000 libras. La evidencia de su conspiración se sentaba en mi habitación, justo arriba de las escaleras, pero irse ahora parecería huir, como culpa. Catherine observó mi sobresalto cuando papá se movía demasiado rápido, pero lo interpretó mal. Vio inestabilidad mental donde existía abuso. Su cámara salió, documentando mi comportamiento preocupante para su reporte. Cada foto apoyaría la narrativa de papá de un niño problemático en lugar de uno abusado. El sistema diseñado para protegerme estaba siendo usado como arma en mi contra. La escuela se convirtió en otro campo de batalla. Mi consejera, la señora Rodríguez, de repente se volvió distante después de que papá se ofreció a escribir una recomendación brillante para el esposo de ella para la Academia de Policía. Su preocupación anterior se evaporó, reemplazada por sugerencias de que debería concentrarme en mis estudios en lugar de crear drama. El subdirector comenzó a documentar mis disrupciones, aunque no había hecho nada diferente que antes. La campaña de mamá se expandió más allá de nuestra casa.
Les dijo a los vecinos preocupados sobre mis supuestas fases, comparando esto con cuando murió nuestro pez dorado. La señora Patterson de al lado dejó de hacer contacto visual durante sus caminatas matutinas. El empleado de la tienda de comestibles que siempre había sido amigable ahora se apresuraba a través de nuestras transacciones. La crisis de nuestra familia se había convertido en chisme del pueblo, conmigo pintado como el niño problemático aterrorizando a una familia policial devota. El chat grupal familiar se convirtió en evidencia contra mí. Mis hermanos capturaron pantallas de mensajes donde había expresado frustración, removiendo contexto para hacerme parecer inestable. Un texto diciendo, no puedo soportar esto más después de una golpiza se convirtió en prueba de mi crisis de salud mental. Diana publicó sobre nuestro drama familiar en su Finsta, documentando cuidadosamente mis episodios durante meses sin mi conocimiento. Los controles después de clases de la señora Lee atrajeron atención no deseada. Una queja anónima llegó al director sobre su interés inapropiado en un estudiante. Enfrentó preguntas sobre límites profesionales mientras papá actuaba como el padre preocupado por influencias externas en su hijo problemático. El único adulto que me creía estaba siendo sistemáticamente desacreditado. El control de papá se extendía a cada aspecto de mi vida. Me programó para evaluación psicológica con el Dr. Hartman, su compañero de póker. La tarjeta de cita se pegó a nuestro refrigerador con un imán, un recordatorio diario de su poder. Los formularios de seguro requerían su firma. Los permisos escolares necesitaban su aprobación. Cada sistema destinado a ayudar a los niños tenía una puerta trasera por la que un policía respetado podía caminar. El agotamiento se convirtió en mi compañero constante. Me quedé dormido en la clase de historia, despertando sobresaltado para encontrar al señor Chen documentando el incidente. Posible abuso de sustancias apareció en mi expediente permanente. Otro ladrillo en la pared que papá estaba construyendo a mi alrededor. Mis calificaciones bajaron mientras gastaba más energía sobreviviendo que estudiando, lo que solo reforzó la narrativa de un niño problemático perdiendo el control. El tío Tony había ofrecido refugio una vez. Me había llevado a un lado en Navidad, diciendo que su puerta siempre estaba abierta si necesitaba un lugar seguro. Pero cuando llamé, su voz sonó tensa y apologética. Papá había mencionado la tarjeta verde vencida del tío Tony durante una conversación amistosa. La amenaza era clara. Ayúdame y enfrenta la deportación. Tony tenía su propia familia que proteger. Otro aliado perdido por la presión estratégica de papá. El pueblo se volvió contra mí de pequeñas maneras. Los susurros me siguieron por el pasillo de cereales en Kroger. Los padres alejaron a sus hijos cuando pasaba. La narrativa había arraigado. Niño inestable de un policía héroe. Haciendo acusaciones salvajes por atención. Incluso los niños en la escuela comenzaron a repetir cosas que habían escuchado en las mesas de cena. Mi mamá dice que está pasando por algo, se convirtió en la forma educada de descartar mi realidad. Las mentiras de papá se volvieron más sofisticadas. Afirmó que había estado fuera después del toque de queda la noche anterior. Pero la historia de Instagram de Gabriel de ese momento exacto mostró a papá en casa, contradiciendo su cronología. Las pequeñas victorias se sintieron huecas cuando la guerra más grande se estaba perdiendo. Probar una mentira solo me hacía parecer manipulador, como si estuviera llevando registro de detalles para crear mi propia narrativa falsa. La mamá de mi mejor amiga Emma necesitaba la ayuda de papá para obtener una orden de alejamiento contra su ex esposo. De repente a Emma no se le permitía pasar tiempo conmigo. Sus textos apologéticos vinieron con menos frecuencia hasta que se detuvieron por completo. Otra conexión cortada. Otro testigo silenciado a través de favores estratégicos y amenazas implícitas. La verdad se convirtió en una responsabilidad. Cuando probé que papá había mentido sobre un detalle, reveló que me había escapado 3 meses antes para evitar una golpiza. Mi credibilidad se desmoronó mientras papá reenmarcó cada intento de escape como delincuencia. El abrazo de celebración de la señora Lee después de conseguir que se pospusiera la fecha de la corte fue fotografiado por alguien y presentado como evidencia de límites inapropiados entre maestra y estudiante. La cena se convirtió en una actuación. Papá me agarraba el hombro mientras hablaba sobre superar esto juntos como familia, sus dedos encontrando los puntos exactos que más dolían. Sus palabras sonaban de apoyo para cualquiera que escuchara, pero los moretones que dejaban contaban la historia real. Mamá serviría mis comidas favoritas mientras discutía opciones de tratamiento para mis problemas de comportamiento, como si la pasta pudiera arreglar lo que habían roto. La grabadora capturó todo, pero recuperarla significaba arriesgar todo. Papá había comenzado a revisar mi habitación al azar, afirmando preocupación por materiales de autolesión o parafernalia de sustancias.
La evidencia que podría salvarme se sentaba en una caja de zapatos debajo de dibujos viejos, lo suficientemente cerca para tocar pero demasiado peligrosa para alcanzar. Cada día que pasaba hacía las grabaciones más valiosas y más imposibles de acceder. El reporte de Catherine vendría pronto. La trabajadora de CPS se había ido con páginas de notas apoyando la versión de eventos de papá, fotos de mi sobresalto, testimonio de mis hermanos, registros escolares mostrando calificaciones en declive y ese incidente de quedarse dormido. Un rastro de papel de un niño problemático actuando en lugar de un niño desesperado tratando de sobrevivir. El sistema había sido puesto al revés, protegiendo al abusador mientras se preparaba para castigar más a la víctima. La señora Lee enfrentó sus propias batallas. La administración cuestionó su juicio, su profesionalismo, sus motivos. No podía contactarme directamente más. Toda comunicación se filtraba a través de canales oficiales que papá podía monitorear. La mujer que me había envuelto en una manta perfumada con lavanda esa fría noche de febrero estaba siendo empujada fuera de mi vida por el mismo sistema que había tratado de usar para salvarme. Mis hermanos me evitaban en casa, las conciencias culpables haciéndolos crueles. Marcus se enterró en la preparación universitaria. Diana pasó más tiempo con amigos. Gabriel trató toda la situación como una broma, haciendo comentarios sobre hermanas menores locas cuando sus amigos visitaban. Habían elegido su lado, y no era el mío. La unidad familiar que papá afirmaba proteger se había hecho pedazos, mantenida junta solo por complicidad compartida en mi abuso. El pueblo había hecho su juicio. El policía respetado con condecoraciones cubriendo su pared no podía ser posiblemente lo que yo afirmaba. Su hijo menor problemático, sin embargo, encajaba perfectamente en una narrativa que podían entender. Problemas de salud mental, comportamiento de búsqueda de atención, acusaciones falsas nacidas de celos o delirio. La verdad era demasiado incómoda, así que eligieron la mentira cómoda. Cada día traía nuevas indignidades, nuevas pruebas de mi supuesta inestabilidad. Cada noche traía el conocimiento de que la evidencia de la verdad se sentaba justo arriba. En una caja de zapatos que no podía alcanzar de manera segura. La grabadora sostenía sus voces, sus admisiones, su crueldad casual. Pero obtenerla significaba arriesgar todo, y las búsquedas aleatorias de habitación de papá habían aumentado. Era sospechoso, cuidadoso, siempre un paso adelante. Las paredes se cerraron constantemente, los sistemas de apoyo se desmoronaron, los aliados desaparecieron. La narrativa se solidificó a mi alrededor como concreto, atrapándome en una historia donde yo era el villano en mi propio abuso. El sistema de papá había evolucionado del control físico a algo mucho más sofisticado. Había convertido a todo el pueblo en sus cómplices, los había hecho participantes dispuestos en silenciar a su víctima. El entrenamiento de básquetbol de papá comenzó la semana siguiente. El equipo de Gabriel practicaba en el gimnasio de la escuela cada martes y jueves, y papá llegaba con su silbato y portapapeles como si lo hubiera estado haciendo durante años. Observé desde las gradas mientras demostraba la forma adecuada de tirar, sus movimientos fluidos y confiados. Los niños gravitaron hacia él inmediatamente atraídos por su encanto fácil y entusiasmo genuino. Aprendió sus nombres en minutos, recordó sus jugadores favoritos de la NBA, incluso citó líneas de Space Jam cuando hicieron buenas jugadas. Mi película favorita, la que solíamos ver juntos en tardes perezosas de sábado antes de que todo saliera mal. La ironía quemaba como ácido en mi garganta. Aquí estaba el hombre que había convertido la familia en guerra, enseñando trabajo en equipo y deportividad a niños de 12 años. Les daba palmadas después de ejercicios exitosos, ofrecía aliento cuando luchaban, nunca una vez levantó la voz con ira. Los otros padres sonreían desde las líneas laterales, emocionados de que el oficial Thompson hubiera ofrecido su tiempo como voluntario. No tenían idea de que esa misma mano que entregaba elogios había entregado dolor apenas días antes. Gabriel prosperó bajo el entrenamiento de papá, su atletismo natural finalmente recibiendo dirección apropiada. Comenzó a hacer más tiros, pasando mejor, incluso ayudando a jugadores más jóvenes con su forma. Papá le revolvía el cabello después de buenas jugadas, el gesto tan normal y paternal que mi estómago se revolvía. El equipo comenzó a ganar juegos que anteriormente habían perdido, y papá se convirtió en el héroe del chat grupal de padres de básquetbol. Traté de explicar la situación a mi maestro de inglés, el señor Robbie, durante el almuerzo un día. Escuchó pacientemente mientras describía el sistema de castigo, las golpizas, la forma en que papá había manipulado la visita de Catherine. Pero cuando mencioné que papá estaba entrenando al equipo de Gabriel, la expresión del señor Robbie cambió. Su hijo también jugaba en ese equipo, amaba las prácticas del entrenador Thompson. La conversación terminó con el señor Robbie sugiriendo que hablara con el consejero escolar sobre mis problemas de ajuste familiar. La influencia de papá se extendió por la escuela como tinta derramada.
Se ofreció como voluntario para el día de carreras, apareciendo en uniforme completo para hablar sobre servicio comunitario. Se unió al comité de seguridad de la PTA, ofreciendo perspectivas profesionales sobre proteger a los niños. Incluso comenzó un programa de mentoría juvenil en la estación, enfocándose en niños en riesgo que necesitaban modelos a seguir positivos. Cada buena acción construía su reputación más alto, mientras hacía que mis acusaciones parecieran más delirantes. La evaluación psicológica con el Dr. Hartman tuvo lugar en una oficina beige que olía a cuero y decepción. Papá me había preparado de antemano, su mano pesada en mi hombro mientras explicaba la importancia de ser honesta sobre mis luchas. El Dr. Hartman preguntó sobre mis patrones de sueño, mi apetito, mis relaciones con miembros de la familia. Traté de dirigir la conversación hacia el abuso, pero siguió redirigiendo a mis respuestas emocionales, mis mecanismos de afrontamiento, mi tendencia a externalizar la culpa. Me mostró manchas de tinta que parecían pintura derramada, me pidió que dibujara imágenes de mi familia, me hizo completar cuestionarios sobre mi estado de ánimo. Cuando mencioné las golpizas, asintió comprensivamente y preguntó cómo me hacía sentir eso, nunca una vez cuestionando si realmente habían ocurrido. La sesión terminó con él prescribiendo medicación leve para la ansiedad y recomendando terapia familiar. Papá le agradeció profusamente, actuando perfectamente como el padre preocupado. La contraseña de mamá resultó más fácil de recordar de lo que había esperado. Sus dedos habían trazado el nombre de nuestro perro viejo seguido del cumpleaños de Diana, una combinación que probablemente había usado durante años. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos antes de arrastrarme a la computadora familiar, mi corazón martillando contra mis costillas. El historial del navegador reveló sus búsquedas recientes, y lo que encontré hizo que mi sangre se helara. Campamentos para adolescentes problemáticos en Utah, programas de terapia en la naturaleza, instalaciones de tratamiento residencial. Había estado investigando lugares para enviarme. Ordené un libro sobre sobrevivir al abuso infantil, usando la información de tarjeta de crédito guardada de mamá y enviándolo a la escuela en lugar de a casa. El correo de confirmación fue a su cuenta, pero lo eliminé inmediatamente, esperando que no notara el cargo entre todos los demás. El libro llegó 3 días después, escondido dentro de un sobremanila. Lo leí durante el periodo de estudio aprendiendo sobre respuestas al trauma, gaslighting, estrategias de documentación. El conocimiento se convirtió en mi armadura contra su manipulación. La cuenta Finsta de Diana me impactó cuando finalmente la encontré. Había estado documentando nuestro drama familiar durante meses, publicando vídeos y fotos con subtítulos que me pintaban como una buscadora de atención inestable. Había clips de mí sobresaltándome ante movimientos repentinos, etiquetados como reacciones dramáticas exageradas. Capturas de pantalla de nuestras conversaciones de texto, editadas para quitar contexto. Incluso un vídeo de mí llorando después de una golpiza particularmente mala, subtitulado con emojis de ojos rodando y comentarios sobre hormonas adolescentes. Sus seguidores, principalmente niños de la escuela, dejaron comentarios de acuerdo con su evaluación. Me llamaron loca, sugirieron que necesitaba ayuda, compartieron sus propias historias sobre hermanos difíciles. Diana había convertido mi trauma en entretenimiento, reuniendo simpatía de redes sociales mientras yo reunía moretones. La traición cortó más profundo que cualquier cinturón jamás podría. Mi intento de grabar a papá usando el teléfono viejo de la señora Lee casi terminó en desastre. Lo había escondido en mi mochila, activé la grabadora de voz durante la cena, esperando capturar uno de sus monólogos amenazantes. Pero los teléfonos no eran tan silenciosos como las grabadoras profesionales. Un suave pitido resonó a través de la cocina justo cuando papá estaba explicando cuán decepcionado estaba con mi comportamiento reciente. Su cabeza se levantó bruscamente, ojos escaneando la habitación como un depredador sintiendo peligro. Busqué a tientas en mi mochila, pretendiendo buscar tarea mientras trataba frenéticamente de detener la grabación. Papá se levantó lentamente caminando alrededor de la mesa con pasos deliberados. Preguntó sobre el sonido, su voz casual pero su cuerpo tenso. Saqué una hoja de matemáticas, afirmando que había estado tratando de usar la aplicación de calculadora. No me creyó. Podía verlo en sus ojos, pero lo dejó pasar, por ahora. La mañana siguiente anunció nuevas reglas para teléfonos. Todos los dispositivos se entregarían antes de cenar, almacenados en una canasta en su habitación durante la noche. Para nuestra seguridad, explicó, para prevenir el ciberacoso y asegurar el sueño apropiado. Mamá estuvo de acuerdo inmediatamente, elogiando su crianza proactiva. Mis hermanos se quejaron pero cumplieron, sabiendo que la resistencia solo empeoraría las cosas. Otra avenida de documentación cerrada. Los procedimientos de recogida escolar cambiaron sin aviso. La secretaria de la oficina me llamó durante la clase de matemáticas, explicando que papá había actualizado mi información de contacto de emergencia.
Ahora era la única persona autorizada para salida temprana, emergencias médicas, o cualquier situación que requiriera participación parental. El nombre de la señora Lee había sido removido de todos los formularios. La secretaria sonrió mientras explicaba esto, claramente viéndolo como un padre tomando responsabilidad apropiada por su hijo problemático. La enfermera que había notado moretones en mis brazos durante un examen de salud rutinario hizo su elección clara a través del silencio. La señora Babi siempre había sido amable, ofreciendo compresas de hielo para lesiones y haciendo preguntas gentiles sobre cómo me había lastimado. Pero después de que la compañía de construcción de su esposo perdió un contrato lucrativo con el departamento de policía, su preocupación se evaporó. Aún documentaba lesiones según lo requerido, pero sus reportes ahora incluían frases como afirma tener moretones fáciles, y historias inconsistentes con patrones de lesión. Finalmente recuperé la grabadora de mi habitación durante uno de los eventos de policía comunitaria de papá. Mis manos temblaron mientras saqué la caja de zapatos de debajo de dibujos viejos y boletas de calificaciones. El dispositivo aún estaba allí, inocuo y poderoso. Presioné reproducir con dedos temblorosos, escuchando 2 semanas de conversaciones familiares derramarse a través del pequeño altavoz. Papá discutiendo estrategia con mamá, Gabriel riéndose de mis castigos, Diana quejándose de la atención que estaba recibiendo. Evidencia de conspiración, capturada en claridad digital. Pero había más. La grabadora había captado a papá practicando sus respuestas de entrevista de CPS con mamá, ensayando respuestas sobre mis problemas de comportamiento y sus preocupaciones por mi salud mental. Incluso había practicado quiebres emocionales, decidiendo dónde su voz debería quebrarse para máximo impacto. Mamá había ofrecido sugerencias, refinando su actuación como un director entrenando un actor. Habían sabido que Catherine venía antes de que fuera incluso asignada a nuestro caso. La grabación también reveló las propias luchas de papá. Tarde en la noche, después de que todos los demás se habían ido a la cama, se había sentado en la sala hablando consigo mismo, o tal vez con su padre fallecido, era difícil decir. Habló sobre continuar tradiciones, sobre fuerza a través de la disciplina, sobre romper eslabones débiles para forjar cadenas más fuertes. Su voz llevaba dolor que nunca había escuchado antes, una crudeza que sugería heridas mucho más profundas que cualquiera que me había infligido. Me di cuenta de que mamá mantenía sus propios registros en una caja de recetas sobre el refrigerador. La había bajado una noche mientras papá estaba patrullando, hojeando tarjetas de índice con entradas fechadas. No podía ver lo que había escrito, pero su rostro se había desplomado mientras leía, lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Rápidamente devolvió la caja cuando escuchó el auto de papá en el camino de entrada, componiéndose antes de que caminara por la puerta. La abuela llegó para su visita mensual llevando su lote usual de galletas y emociones complicadas. Siempre había sido la mayor partidaria de papá, elogiando su dedicación a la familia y la tradición. Pero algo había cambiado en su expresión cuando me vio, un destello de reconocimiento que sugería que sabía más de lo que dejaba ver. Durante la cena, siguió mirando entre papá y yo, su boca abriéndose y cerrándose como si quisiera hablar pero no pudiera encontrar las palabras. La acorralé mientras lavaba platos, todos los demás distraídos por un juego de fútbol. Le mostré los moretones en mis brazos, los que tenían forma de dedos de papá. Sus manos se quedaron quietas en el agua jabonosa, y por un momento pensé que realmente podría ayudar. Pero entonces se secó las manos cuidadosamente, tomó mi rostro con sorprendente gentileza, y me dijo que papá nunca la dejaría ver a ninguno de nosotros de nuevo si interfería. Su elección era clara, neutralidad que se sintió como traición. La culpa de Gabriel se convirtió en un arma que aprendí a manejar. Comencé a perdonarlo por cosas antes de que incluso se disculpara, ofreciendo sonrisas comprensivas cuando esperaba ira. La confusión en sus ojos me daba aberturas. Durante uno de sus momentos vulnerables, le pedí prestado su teléfono para revisar Instagram, afirmando que el mío estaba muerto. Me lo entregó sin pregunta, la contraseña ya ingresada. Su rollo de cámara reveló más de lo que había esperado. Vídeos de cenas familiares donde las amenazas de papá apenas estaban ocultas. Fotos de mis moretones que había tomado secretamente, tal vez por culpa o curiosidad mórbida. Incluso algunas grabaciones de la hora de rendición de cuentas. Filmadas desde la escalera cuando se suponía que estaba en su habitación. Gabriel también había estado documentando, aunque no podía decir si era para evidencia o entretenimiento. Accidentalmente me encontré con el compañero de papá, el oficial MC Catherine, en la cafetería donde los policías obtenían recargas gratis. Estaba sentado solo, desplazándose por su teléfono con la expresión exhausta de alguien que había visto demasiado. Ordené chocolate caliente y elegí la mesa junto a la suya, haciendo charlas sobre el clima mientras memorizaba cada detalle de su comportamiento. Pareció incómodo cuando mencioné a papá, moviéndose en su asiento y cambiando el tema a temas más seguros.
La conversación reveló grietas en la solidaridad azul. El oficial MC Catherine mencionó cómo algunos tipos en la estación habían estado haciendo preguntas sobre la vida hogareña de papá. Nada oficial, solo preocupaciones de la fuente de agua sobre niveles de estrés y dinámicas familiares. Rápidamente se retractó, asegurándome que todos apoyaban a papá, pero el daño estaba hecho. La duda se había filtrado en las filas. Marcus me deslizó algo durante el periodo de paso, presionando un papel doblado en mi mano antes de desaparecer en la multitud. Lo desdoblé en el baño, encontrando una copia impresa de su ensayo universitario. Solo el título hizo mi garganta apretarse, observando la injusticia, una reflexión personal sobre dinámicas familiares. Había escrito sobre nuestro hogar, sobre presenciar injusticia sistemática, sobre la lesión moral de beneficiarse del sufrimiento de otro. Había cambiado nombres y detalles, pero la verdad sangraba a través de cada oración cuidadosamente creada. El ensayo era hermoso y condenatorio. Marcus había capturado la complejidad de nuestra situación con matices que no sabía que poseía. Escribió sobre la culpa que lo comía, la forma en que el privilegio se sentía como veneno cuando venía a tal costo. Incluso había incluido una sección sobre romper ciclos, sobre elegir integridad sobre comodidad. Su conclusión prometía usar su educación para ayudar a otros a escapar situaciones similares. Era lo más cercano a una disculpa que jamás recibiría. La hermana separada de mamá, Catherine, emergió de años de silencio con una llamada telefónica que envió a papá a una furia controlada. La tía Catherine vivía a 2 estados de distancia, había cortado contacto con mamá sobre algún desacuerdo antiguo sobre el patrimonio de su padre. Pero de alguna manera había escuchado sobre nuestra situación, posiblemente a través de redes sociales o redes de chismes de pueblo pequeño. Se ofreció a tomar custodia temporal, a proporcionar un ambiente estable mientras las cosas se resolvían. La respuesta de papá fue rápida y presentó papeleo preventivo afirmando que la tía Catherine estaba intentando alienarme de mi familia amorosa. Desenterró registros judiciales viejos de su divorcio desordenado, destacó su historial de depresión, cuestionó su aptitud como tutora. Las maniobras legales significaron que perdí una sesión de terapia obligatoria mientras me reunía con abogados, lo que se marcó como incumplimiento en mi archivo. Cada movimiento hacia la libertad venía con penalidades incorporadas. La situación financiera de la señora Lee se deterioró rápidamente. Los honorarios legales drenaron sus ahorros, maximizaron las tarjetas de crédito que había guardado para emergencias. Había contratado al mejor abogado de familia que podía permitirse, pero papá tenía el fondo legal del sindicato policial respaldándolo. La disparidad en recursos se mostró durante cada reunión. Su equipo llegaba con cajas de documentos, testigos expertos, presentaciones profesionales. El abogado de la señora Lee hizo lo mejor que pudo con fondos limitados, pero la pasión no podía superar la realidad financiera. La confrontación en mi pizzería favorita comenzó inocentemente. Había ido allí buscando normalidad, ansiando la comodidad del queso grasoso y juegos de arcade. Pero papá llegó con el equipo de básquetbol de Gabriel, celebrando su última victoria. El momento en que nuestros ojos se encontraron a través del restaurante lleno, la atmósfera cambió. La máscara jovial de papá se deslizó por solo un segundo, revelando algo más oscuro debajo. Se acercó a mi mesa con falsa preocupación, preguntando en voz alta si se suponía que estuviera allí sin supervisión. Los trabajadores adolescentes miraron nerviosamente mientras cuestionaba si había tomado mi medicación. Si había informado a mi tutora de mi paradero. Su actuación atrajo atención de otros clientes, susurros extendiéndose como fuego. Cuando traté de irme, bloqueó mi camino, insistiendo en llamar a la señora Lee para verificar que tenía permiso de estar fuera. La situación escaló cuando intenté empujarlo para pasar. Me agarró la muñeca, su agarre justo lo suficientemente fuerte para doler sin dejar marcas. El gerente asistente, un niño apenas mayor que Marcus, no sabía qué hacer. Papá era un policía, un cliente regular, un entrenador juvenil. Yo era el niño problemático de quien todos habían escuchado. Cuando el gerente finalmente pidió a papá que me dejara ir, papá me soltó con preocupación exagerada, sugiriendo que llamaran si notaban cualquier comportamiento preocupante. La señora Lee regresó de licencia administrativa con restricciones que hicieron su trabajo casi imposible. No podía hablarme directamente, no podía ofrecer apoyo más allá de lo que cualquier maestro proporcionaría a cualquier estudiante. Toda comunicación tenía que pasar por canales oficiales, documentada y revisada. La calidez que había definido nuestra relación fue forzada detrás de límites profesionales. Peor, el maestro sustituto durante su ausencia había sido la prima de papá, una mujer que pasó más tiempo reuniendo inteligencia que enseñando inglés. Comencé a dormir en el cuarto de lavado de la señora Lee sin permiso oficial. No podía invitarme a quedarme, eso violaría la orden de no contacto.
Pero tampoco podía cerrar su puerta trasera, y si casualmente encontraba mi camino adentro durante la noche, bueno, era una dormilona pesada. El arreglo no se hablaba pero se entendía. Me acurrucaba entre la lavadora y secadora, el tumbado rítmico de cargas nocturnas más calmante que cualquier canción de cuna. Mientras tanto, papá redecoró mi habitación como parte del nuevo comienzo de nuestra familia. Pintó las paredes de un amarillo alegre, compró muebles nuevos, incluso colgó pósters motivacionales sobre perseverancia y crecimiento. Documentó la transformación en redes sociales, publicando fotos de antes y después con subtítulos sobre crear espacios de sanación para adolescentes problemáticos. Amigos y miembros de la familia comentaron con elogios y emojis de corazón, celebrando su dedicación a mi recuperación. La salud mental de Diana se deterioró mientras la presión familiar aumentaba. Comenzó a usar mangas largas incluso en clima cálido, escondiendo lo que vislumbré eran cortes frescos a lo largo de sus antebrazos. La autolesión no era por atención, la mantenía cuidadosamente oculta. Pero durante una cena familiar particularmente tensa, su manga se subió mientras alcanzaba la sal. Las cicatrices eran deliberadas, líneas paralelas que hablaban de control buscado a través del dolor. Me acorraló en el baño después, lágrimas corriendo por su rostro mientras me culpaba por la ansiedad de mamá, la ira de papá, la destrucción de la familia. Me mostró más cicatrices, algunas frescas, otras sanando en líneas blancas elevadas. Cada una, afirmaba, era mi culpa. Si hubiera mantenido silencio, mantenido el equilibrio familiar, nada de esto estaría pasando. Su dolor era real, incluso si su culpa estaba mal dirigida. Otra casualidad de la guerra de papá. La investigación de la señora Lee desencadenó un efecto dominó de consecuencias. La señora O'Catherine, que enseñaba al lado, había sospechado abuso pero nunca lo reportó. Cuando la administración descubrió su falla en seguir las leyes de reporte obligatorio, fue suspendida pendiente investigación. Su esposo la culpó por arriesgar sus ingresos, su reputación, la estabilidad de sus hijos. Su matrimonio se desmoronó bajo la tensión, otra relación destruida por proximidad a la disfunción de nuestra familia. Seguí grabando a pesar del creciente daño colateral. Cada conversación capturada, cada amenaza documentada, incluso mientras personas inocentes sufrían por las consecuencias. La culpa me comía, pero parar se sentía como rendirse. Me dije a mí misma que romper el ciclo requería sacrificios, que el dolor a corto plazo prevendría sufrimiento a largo plazo. Pero viendo a la señora O'Catherine empacar su salón de clases mientras su hija preguntaba por qué mami estaba en problemas, me pregunté si me estaba volviendo como papá, justificando daño por un bien mayor. Gabriel me encontró sola una tarde, su bravuconería usual reemplazada por confusión genuina. Preguntó si estaba recordando cosas peor de lo que realmente habían sido, si el trauma había distorsionado mi percepción de eventos. La pregunta golpeó más fuerte que cualquier cinturón jamás había hecho. Por un momento no pude responder, mi certeza vacilando bajo su mirada seria. ¿Había exagerado? ¿Mi dolor estaba coloreando memorias con tonos más oscuros de lo que la realidad garantizaba? Pero entonces recordé el calendario bajo mi colchón, la documentación cuidadosa de cada golpiza, las cicatrices que correspondían a fechas específicas, infracciones específicas, las grabaciones que capturaban su crueldad casual en claridad digital. Mis memorias podrían ser traumáticas, pero también eran verdaderas. Le dije a Gabriel que a veces el peor abuso era hacer que las víctimas cuestionaran su propia realidad. Se fue más confundido que antes, atrapado entre lealtad y duda. El artículo del periodista apareció en línea la mañana siguiente, cuidadosamente redactado para evitar problemas legales mientras planteaba preguntas sobre nuestra situación familiar. Papá lo leyó en el desayuno, su mandíbula apretándose con cada párrafo. La pieza mencionaba su heroísmo salvando vidas, pero también notó las alegaciones que se arremolinaban alrededor de su hogar. Los comentarios llegaron de lectores, algunos defendiéndolo como un oficial dedicado, otros preguntándose si había verdad en los rumores. La respuesta de papá fue inmediata y estratégica. Programó entrevistas con medios comprensivos, trayendo a mamá para presentar un frente unido. Hablaron sobre los desafíos de criar un adolescente problemático, la tensión en familias de aplicación de la ley, la importancia de no creer cada acusación. Mamá se secó los ojos a la señal mientras la voz de papá se quebró, discutiendo su amor por todos sus hijos. La actuación fue impecable. La escuela se volvió insoportable mientras los compañeros de clase eligieron bandos. Algunos susurraron traidora cuando pasé en pasillos. Otros ofrecieron apoyo silencioso, deslizando notas en mi casillero sobre sus propios secretos familiares. El equipo de básquetbol se unió alrededor del entrenador Thompson, usando camisetas a juego en la práctica que decían, las vidas azules importan. Gabriel usó la suya con orgullo, la tela estirada a través de su pecho como armadura.
Descubrí que papá había estado solicitando asignaciones peligrosas después de cada golpiza de domingo, un patrón que el periodista había descubierto a través de registros públicos. Persecuciones de alta velocidad, redadas de sustancias, llamadas de violencia doméstica. Se ofrecería voluntario para los peores turnos siguiendo la hora de rendición de cuentas. Su compañero lo mencionó durante otro encuentro casual, como papá parecía buscar castigo a través del riesgo. La revelación complicó mi odio, sugiriendo que él también sufría, solo que diferente. Las grabaciones de los monólogos nocturnos de papá revelaron más que autocastigo. Había hablado con su padre fallecido, rogando perdón por ser débil, por dejar que la disciplina familiar se deslizara. Había admitido saber que se estaba convirtiendo en lo que había odiado, atrapado en ciclos que no podía romper. Su voz se había quebrado, describiendo su propia infancia, los moretones ocultos bajo su uniforme reflejando los que yo escondía bajo ropa escolar. Entender su dolor no lo excusaba, pero explicaba la maquinaria de nuestra destrucción. Durante una reunión familiar acalorada, finalmente reproduje una de las grabaciones. La voz de papá llenó la habitación, discutiendo estrategia with mamá, practicando mentiras para Catherine. El color se drenó de su rostro mientras se escuchaba ensayando manipulación emocional. Mamá alcanzó la grabadora pero la retiré, dejando que sus palabras colgaran en el aire como evidencia en juicio. Gabriel se movió incómodamente mientras Diana se tapó los oídos, incapaz de enfrentar su complicidad reproducida en claridad digital. La compostura de papá se quebró. Golpeó su puño en la mesa, exigiendo saber cómo los había grabado, cuando me había vuelto tan engañosa. La ironía de él llamándome engañosa mientras escuchaba evidencia de sus mentiras no se perdió en nadie. Marcus se levantó abruptamente y dejó la habitación, su ensayo universitario aún doblado en mi bolsillo. La reunión familiar se disolvió en caos, acusaciones volando como metralla. Esa noche papá se sentó en su autopatrulla fuera de la casa de la señora Lee durante horas. Observé desde la ventana del cuarto de lavado mientras miraba la puerta principal, su silueta rígida con rabia apenas contenida. La señora Lee llamó a la policía para reportar el acoso, creando la situación surrealista de policías respondiendo a una queja sobre uno de los suyos. Lo convencieron de irse después de conversaciones susurradas, pero su presencia persistió como una amenaza. La mañana siguiente trajo consecuencias. Los servicios de protección infantil regresaron con una orden judicial para evaluación de custodia de emergencia. Papá había presentado nuevo papeleo afirmando que estaba siendo manipulada por una maestra con motivos ulteriores. La trabajadora social, diferente de Catherine, llegó con opiniones predeterminadas sobre la situación. Ya había revisado la evidencia de papá, visto las fotos de mi comportamiento preocupante, leído reportes sobre mi rendimiento académico en declive. Le mostré los moretones, reproduje porciones de las grabaciones, presenté mi documentación con precisión desesperada. Tomó notas, pero su expresión permaneció escéptica. Una adolescente problemática haciendo acusaciones serias contra un oficial condecorado requería más que evidencia amateur. Cuestionó por qué había esperado tanto para salir adelante, porque había grabado a mi familia secretamente, que esperaba ganar de destruir la reputación de mi padre. Cada pregunta se sintió como otra puerta cerrándose. Marcus finalmente rompió su silencio durante las entrevistas familiares de la trabajadora social. Se sentó rígidamente en la silla de la sala, su carta de aceptación universitaria en su bolsillo como un talismán. Cuando se le preguntó sobre nuestras dinámicas familiares, comenzó lentamente eligiendo palabras cuidadosamente. Describió presenciar años de abuso sistemático, la culpa de beneficiarse de mi sufrimiento, la lesión moral de mantenerse silencioso. Su testimonio llevaba peso que el mío no podía, el hijo. Privilegiado confirmando la verdad del chivo expiatorio. El rostro de papá se transformó mientras Marcus hablaba, ciclando a través de incredulidad, rabia, y algo que podría haber sido dolor. Trató de interrumpir, afirmando que Marcus estaba confundido, que había sido influenciado por mis mentiras. Pero Marcus sacó su teléfono, mostrando vídeos que había tomado secretamente a lo largo de los años. Gabriel llorando después de causar una golpiza, yo tratando de esconder ronchas antes de la escuela, mamá contando golpes con precisión mecánica. La evidencia era abrumadora e innegable. La reacción de Diana fue explosiva. Acusó a Marcus de traicionar a la familia, de destruir su futuro por mi drama de búsqueda de atención. Se subió las mangas, mostrando sus cicatrices como evidencia de mis crímenes. La trabajadora social documentó todo, la autolesión, las fracturas familiares, las narrativas competidoras de abuso y lealtad. La destrucción de nuestra familia se desarrolló como una tragedia que había visto demasiadas veces antes. El departamento de policía lanzó una investigación interna, más preocupado por la responsabilidad que por la justicia. Los oficiales que habían apoyado a papá se distanciaron, de repente recordando preocupaciones que nunca habían expresado.
Su compañero admitió sospechar que algo estaba mal, pero eligiendo la línea azul delgada sobre la seguridad de un niño. El sindicato proporcionó abogados, pero su entusiasmo disminuyó mientras la evidencia se acumulaba. La reputación cuidadosamente construida de papá se desmoronó como arquitectura antigua. Me moví entre la casa de la señora Lee y colocaciones de acogida de emergencia mientras el sistema legal avanzaba pesadamente. Se fijaron fechas de corte y se pospusieron. Los abogados presentaron mociones y contramociones. La evidencia de la grabadora fue desafiada, autenticada, desafiada de nuevo. Mi vida existía en limbo legal, cada día trayendo nuevos documentos que firmar, nuevos testimonios que dar, nuevas evaluaciones que soportar. La tensión financiera se mostró en todos. La defensa legal de papá drenó sus ahorros. Mamá vendió joyas para pagar abogados. El fondo universitario de Marcus se convirtió en honorarios de abogado. Diana consiguió un trabajo de medio tiempo, sus ganancias yendo a gastos familiares en lugar de boletos para conciertos. Incluso Gabriel contribuyó cortando césped y lavando autos. El abuso que nos había unido en disfunción ahora nos unía en ruina financiera. La dedicación de la señora Lee nunca vaciló a pesar de los costos crecientes. Asistió a cada audiencia judicial, documentó cada interacción, luchó contra las restricciones en nuestra comunicación. Sus ahorros se agotaron, pidió prestado contra su jubilación, tomó un segundo trabajo dando tutorías. Otros maestros contribuyeron silenciosamente a un fondo para sus gastos legales, entendiendo que defender a un estudiante significaba arriesgar todo. La audiencia preliminar llegó con el peso de la finalidad. El juzgado se llenó de partidarios divididos, miembros del sindicato policial en un lado, maestros y defensores de niños en el otro. Testifiqué durante horas, relatando años de abuso con detalle clínico. El abogado defensor trató de pintarme como vengativa, manipuladora, buscadora de atención. Pero las grabaciones hablaron más fuerte que su asesinato de carácter. Papá testificó último, su uniforme planchado perfectamente, medallas brillando bajo luces fluorescentes. Admitió disciplina física pero negó abuso, afirmando que todo estaba dentro de los derechos parentales legales. Habló sobre tradición, disciplina, honor familiar. Pero cuando los fiscales reprodujeron sus admisiones grabadas sobre convertirse en su padre, sobre saber que había ido demasiado lejos, sus justificaciones se desmoronaron. Se veía más pequeño sin su narrativa cuidadosamente construida protegiéndolo. La decisión del juez se redujo a interpretación de evidencia y credibilidad. Reconoció la disfunción de la familia, el patrón claro de castigo físico, la manipulación psicológica. Pero también notó las dinámicas complicadas, la falta de lesión física severa, las preguntas sobre mis motivaciones. Su fallo fue mixto. Papá enfrentaría cargos criminales por asalto, pero menores de los que los fiscales buscaban. La corte familiar determinaría la custodia por separado. Mamá eligió a papá. A pesar de todo lo revelado, se mantuvo a su lado en la sentencia, su mano en la suya mientras el juez leyó el veredicto. 2 años de libertad condicional, consejería obligatoria, pérdida de custodia, pero no de derechos parentales. El departamento de policía lo suspendió pendiente revisión interna. Su carrera sobrevivió pero disminuida, relegada a trabajo de escritorio y tareas administrativas. El policía héroe se convirtió en una historia de advertencia susurrada en salas de descanso. Diana fue a vivir temporalmente con la prima de mamá, necesitando distancia del caos. Su autolesión escaló antes de estabilizarse con terapia apropiada. Me envió una carta meses después, no disculpándose pero reconociendo el dolor que ambas habíamos soportado diferentemente. Gabriel se quedó con papá y mamá, demasiado joven para otras opciones, pero los servicios sociales monitorearon de cerca. Su éxito en básquetbol continuó, pero la alegría se había opacado, complicada por todo lo que rodeaba a su entrenador. Marcus eligió la independencia, trabajando múltiples empleos para costear un apartamento estudio cerca de la universidad. Me visitaba ocasionalmente, nuestra relación cambiada para siempre por su coraje tardío. No discutimos los años de silencio, el precio que había pagado por su privilegio. Algunas heridas eran demasiado profundas para palabras, pero se presentó, y eso significó algo en su propia forma rota. El proceso de adopción con la señora Lee enfrentó obstáculos burocráticos y tensión financiera. Verificaciones de antecedentes, estudios del hogar, requisitos legales, cada paso costaba dinero que no tenía. La comunidad que había susurrado sobre nuestro drama se presentó diferentemente ahora, organizando recaudaciones de fondos y escribiendo referencias de carácter. Antiguos estudiantes compartieron historias de su dedicación. Padres que habían dudado salieron adelante con apoyo. La mujer que había abierto su puerta en una noche helada de febrero finalmente se convirtió en mi tutora legal a través de pura determinación. Comencé terapia con alguien que se especializaba en trauma familiar,
aprendiendo a procesar años de abuso sin la crisis constante del modo de supervivencia. El sobresalto disminuyó gradualmente. El sueño vino más fácil. La confianza se reconstruyó lentamente como reconstruir vidrio hecho pedazos. Algunos días se sintieron imposibles, el peso de todo aplastante. Otros días trajeron vislumbres de quien podría llegar a ser sin miedo definiendo cada momento. 6 meses después del fallo de la corte, me paré ante una pequeña audiencia en un centro comunitario local. La señora Lee me había animado a compartir mi historia con otros sobrevivientes, a transformar dolor en propósito. Mi voz tembló al principio, palabras atrapándose en memorias. Pero mientras hablé sobre romper ciclos, sobre elegir coraje sobre comodidad, sobre el precio del silencio y el costo de la verdad, la fuerza emergió de la vulnerabilidad. El sobresalto se desvanecía, reemplazado por algo más estable. Papá completó sus sesiones de terapia obligatoria, enviando cartas que no abrí. Mamá intentó reconciliación a través de parientes, mensajes que eliminé sin leer. La familia que habíamos sido se había ido, reemplazada por algo fracturado pero tal vez más honesto. Gabriel envió una tarjeta de cumpleaños sin dirección de retorno. Diana publicó sobre sanación en redes sociales, evitando cuidadosamente mencionar por qué la necesitaba. Marcus se graduó con honores. Su ensayo sobre injusticia ganó premios que dedicó a víctimas sin nombre. La señora Lee oficialmente me adoptó un jueves por la tarde en un pequeño juzgado con 5 testigos. Sin atención mediática, sin discursos dramáticos, solo documentos legales haciendo permanente lo que el amor ya había establecido. Fuimos por pizza después en el lugar donde papá había agarrado mi muñeca, reclamando espacios que el trauma había robado. El gerente adolescente me reconoció, ofreciendo una sonrisa silenciosa y palitos de pan gratis. Pequeñas victorias en momentos ordinarios. El pueblo pasó a nuevos escándalos, la destrucción de nuestra familia convirtiéndose en chisme de ayer. Papá regresó a servicio limitado, su reputación para siempre manchada pero su placa intacta. Mamá encontró trabajo en una clínica médica, reconstruyendo finanzas lentamente. La casa donde la hora de rendición de cuentas había gobernado las noches de domingo fue vendida, las ganancias divididas por abogados. Otra familia se mudó, sin saber de la historia incrustada en pisos de madera dura. Hablé en 3 eventos más de sobrevivientes durante los meses siguientes, cada vez con voz más estable y propósito más claro. Sin fama o reconocimiento, solo pequeñas habitaciones de personas que entendían el peso de secretos familiares. La señora Lee se sentó en la fila trasera cada vez, su presencia un recordatorio de que una persona creyéndote puede cambiar todo. El ciclo que había atrapado generaciones fue roto, imperfectamente pero definitivamente. Mi 18º cumpleaños llegó sin fanfarria o reuniones familiares. La señora Lee hizo mi cena favorita mientras completé solicitudes universitarias, marcando casillas para estudiante de primera generación y estatus independiente. Los ensayos de beca se escribieron solos, superar adversidad se había convertido en mi especialidad. Marcus envió un mensaje de texto ese día, solo 3 palabras que reconocían todo sin decirlo. Diana no envió nada. Gabriel estaba jugando básquetbol en algún lugar, tal vez aún confundido sobre lealtad y amor. El futuro se extendía adelante incierto, pero mío para moldear. El trauma siempre sería parte de mi historia, pero ya no su único capítulo. La señora Lee me ayudó a empacar para la orientación universitaria, doblando ropa en cajas mientras discutíamos planes de comida y horarios de clases. Conversaciones normales que se sintieron revolucionarias después de años en modo de supervivencia. No hablamos sobre el pasado ese día, enfocándonos en cambio en posibilidades adelante. Mientras cargaba el auto para el viaje al campus, encontré el calendario viejo de debajo de mi colchón, el que marcaba castigos en lápiz de color. Rojo para Marcus, morado para Diana, verde para Gabriel. Pensé en quemarlo, cierre dramático para un capítulo difícil. En cambio, lo metí en una caja de archivo con documentos de corte y notas de terapia. Evidencia de lo que fue, recordatorios de por qué adelante era la única dirección que quedaba. El camino a la universidad pasó por el juzgado, la estación de policía, la pizzería, la tienda de comestibles donde susurros me habían seguido. Cada punto de referencia tenía memorias que estaba dejando sin abandonar. La señora Lee condujo constantemente, ocasionalmente alcanzando para apretar mi mano cuando intersecciones difíciles se acercaron. Ya no necesitábamos palabras, entendimiento fluyendo entre nosotras como respiración compartida. En el dormitorio me ayudó a cargar cajas a una habitación pequeña que compartiría con una extraña que no sabía nada sobre castigos por representación o corte familiar. Mi nuevo comienzo vino sin explicaciones o disculpas, solo el acto simple de desempacar pertenencias en espacios que el trauma no había tocado. La señora Lee me abrazó a Dios en el estacionamiento, ambas llorando sin vergüenza.
Me había salvado de maneras que iban más allá de testimonio y honorarios legales. Esa noche en mi cuarto de dormitorio, me acosté despierta sin sobresaltarme ante sonidos inesperados. Mi compañera de cuarto roncó suavemente al otro lado de la habitación, sin saber del pequeño milagro de mi quietud. En algún lugar, papá probablemente estaba puliendo sus medallas empañadas, mamá contando algo que no fueran golpes, mis hermanos navegando sus propias versiones de las consecuencias. Pero yo estaba aquí, de 18 años y viva, prueba de que los ciclos pueden romperse incluso cuando el rompimiento se siente como morir. La mañana siguiente trajo rutinas nuevas sin violencia. Desayuno en un comedor lleno, estudiantes quejándose de clases tempraneras y planes de fin de semana. Me senté entre ellos llevando cicatrices invisibles pero ya no definida por ellas. Mi teléfono vibró con un texto de la señora Lee, solo emojis de corazón y aliento. Respondí con una foto de mi primer amanecer universitario, luz rompiéndose sobre edificios donde mi futuro esperaba, no escrito y finalmente mío. Este es el final de la historia, pero noté cómo la narradora le da a cada miembro de la familia su propia forma de lidiar con lo que pasó, la tarjeta sin firma de Gabriel, las publicaciones cuidadosas de redes sociales de Diana, y el ensayo de Marcus que gana premios mientras mantiene la historia real oculta. Me encantó leer esta historia y espero que se unan a mí para la siguiente.